Huehuetenango realiza manifestación pacífica en el Complejo Departamental de Justicia debido a la captura de 3 líderes. Falta de recursos podría ocasionar problemas en los preparativos para las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral solicita 189 millones de quetzales más. Proceso legal que se inició en el 2004 contra el expresidente Francisco Reyes se sigue retrasando y la audiencia programada para determinar si se abre juicio o no fue suspendida. En noticias del mundo, el este de Estados Unidos espera en los próximos días la llegada de una oleada de fuertes nevadas y temperaturas glaciares. Hola, ¿qué tal? Tengo usted muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Noticiero Guatevisión para estar bien informado al caer la tarde. Buenas tardes, comenzamos. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos y vamos de lleno a las noticias. Las dudas en cuanto a lo que hará Alfonso Portillo luego de su llegada al país fueron despejadas por él mismo, quien ayer por la noche ofreció su primera conferencia de prensa en años. El impacto de sus declaraciones aún es valorado por el entorno político nacional. La llegada del expresidente Alfonso Portillo al país ha generado algunas preguntas, pero también respuestas que el mismo exmandatario en su discurso de llegada al país expuso ante un aproximado de 150 periodistas entre locales y extranjeros. Acompañado de su hija, su hermana y su exesposa, Portillo aceptó de nuevo la culpabilidad de los delitos que lo llevaron a permanecer 5 años y 8 meses en prisión. Aprender también de los errores, de los que nos equivocamos, pero de los que reconocemos nuestros errores, pagamos por nuestros errores y estamos seguros de que no vamos a volver a cometer los mismos errores. La expectativa en cuanto al interés del exmandatario en cargo de participación de elección popular fue aclarada por él mismo. Quiero que quede muy claro que no me anima ningún puesto de elección popular. No me anima estarme postulando para ningún cargo de elección. Lo que sí me anima, y estoy dispuesto a dar todo, o todo de lo poco que yo tengo, es que el país necesita cambiar, que todos necesitamos cambiar. De las personas que de alguna manera hicieron cumplir la ley y de los que lo llevaron a juicio, el exmandatario dijo no guardar resentimiento, mientras agradecía a los que lo apoyaron desde Guatemala. Yo regreso al país con una política de bondad, con una política de manos abiertas. No traigo odio, no traigo resentimientos, no traigo revanchismos, ni traigo menos sed de venganza. No está en mi corazón eso. En mi corazón está una gran gratitud al pueblo de Guatemala. En cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, expresó el deseo de su continuidad al margen que la misma CICIG participó como querellante adhesivo en su persecución penal. El exmandatario también expuso interés de crear un frente amplio donde se tome en cuenta los diversos sectores que no siempre se quieren involucrar en la política y desde allí impulsar cambios en la Constitución y en leyes como la ley electoral y de partidos políticos. Manifestó que piensa quedarse a vivir en el país y que sus primeros días los dedicará a su familia y al descanso para retomar en lo pronto su perfil político. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay. Y el proceso legal que se inició en 2004 en contra del ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López se sigue retrasando. Hoy la audiencia programada para determinar si se abre juicio en su contra fue suspendida porque la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia acudió a una diligencia de desalojo y dejó reprogramada la audiencia para el 6 de mayo. La acusación no ha variado desde su inicio. El Ministerio Público lo señala de supuesta estafa después de haber solicitado un préstamo por más de $500,000 de quetzales, dando como hipoteca un terreno del patronato antialcohólicos valorado en 26 millones de quetzales. El sindicato cree que las acciones legales del Ministerio Público no han permitido que su proceso avance. No sabemos cuál sea su motivo, si alguien lo está seduciendo, por decirlo de alguna forma, o si alguien lo está impulsando políticamente para seguir viendo de mantenerme a mí arraigado con una fianza de 1,000,000 de quetzales. Fíjense, saca los intereses de 1,000,000 durante 10 años, es otro 1,000,000 que le ha quedado como recursos privativos al organismo judicial.
Y diputados de diferentes bancadas se pronunciaron respecto a la propuesta del expresidente Alfonso Portillo de hacer reformas a la Constitución. Si bien coinciden que son necesarias, no todas apoyarían la conformación de un frente democrático. Desde el año 2012, el Partido Patriota, Líder y Todos han presentado propuestas diferentes de reformas constitucionales. Nosotros estamos conscientes que es impostergable la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, es impostergable la reforma constitucional, es impostergable la refundación del Estado. Estamos en esa línea, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta en ese sentido, pero aplaudimos la participación del presidente Portillo, pero no vamos a acompañarlo en su propuesta. Es importante poder hablar de ello porque el Estado se ha ido entrampando en muchos de sus aspectos, especialmente en la ejecución propia del mismo organismo ejecutivo. Se habla del tema de las elecciones de todas las cortes, Contraloría de Cuentas y muchas otras que creo conveniente poderlas platicar, discutirlas y llegar a un consenso para hacer cambios importantes para el país. Su sentir se le respeta, pero ello no significa que necesariamente nosotros tengamos que opinarle al respecto, porque nosotros en Líder no hemos tomado ninguna decisión, no hemos considerado lo más mínimo los aspectos que el señor Portillo menciona. Hablar de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, les consta que lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, cambiar la ley orgánica del Congreso. Miren lo que estamos viviendo en el Congreso, no digamos la ley, todas las leyes relacionadas con compras, la ley de servicio civil, eso es urgente. El país necesita una profunda reforma política, institucional, que le dé la viabilidad a que esta Guatemala sea una Guatemala de todos y para todos, no una Guatemala para unos pocos. Y hemos platicado con él y hemos soñado con él muchas veces de la importancia de que la diversidad y la pluralidad de criterios le dan precisamente el matiz al color de la nueva Guatemala que queremos transformar. ¿Y podrá el expresidente Alfonso Portillo encaminar a una refundación el Estado? Un experto nos hace un análisis del planteamiento hecho por Portillo a minutos de retornar al país tras cumplir condena. El gran problema de las reformas constitucionales es que es un planteamiento, además de en términos muy profundos, muy amplios, que implica un trabajo, digamos, de articulación, de juego de intereses, que uno tendría las dudas hoy hasta dónde Portillo tendría la capacidad, la cintura y el conjunto de actores que puedan ayudar a tejer ese nuevo rompecabezas. En el fondo, lo que quiere el señor Portillo es hacernos olvidar, primero, que él, como decía, ya tuvo una oportunidad cuando fue gobernante de Guatemala de impulsar reformas profundas del país, cosa que no se hizo. Al contrario, en ese gobierno nos vemos un montón de retrocesos, el avance de la corrupción, el avance de la presencia de cuerpos ilegales, el avance del proceso de cooptación del Estado se hizo muy evidente durante el gobierno de la FRG. Y Carlos Rafael Cerezo Blandón presentó una consulta al Tribunal Supremo Electoral para que aclare cuál es el procedimiento para que un ciudadano se inscriba como candidato a un cargo de elección popular sin necesidad de ser presentado por una organización partidaria. El hijo del expresidente Benicio Cerezo planteó la consulta sobre si un guatemalteco puede ejercer su derecho de ser electo sin necesidad de ser postulado por un partido político o comité cívico. En base a un análisis jurídico según Cerezo, la ley electoral no contempla una candidatura ciudadana. A efecto de poder presentar una consulta ciudadana, en el sentido que nos indique cuál es el procedimiento para que un ciudadano o ciudadana pueda inscribirse y postularse como candidato a un cargo de elección popular, pero sin necesidad de ser postulado por una organización política. Creemos que el derecho de elegir y ser electo es del ciudadano y de la ciudadana y en épocas anteriores no se ha ejercido este derecho. Solamente los partidos políticos y las organizaciones políticas como los comités cívicos han postulado candidatos, pero en ningún momento existe o hemos encontrado en la ley una prohibición expresa a que prohíba que un ciudadano se pueda postular solo sin necesidad de una organización. El Partido de Avanzada Nacional PAN presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una denuncia contra 6 organizaciones políticas que a su juicio están incurriendo en campaña anticipada. Se trata de la UNE, el Partido Patriota, el Líder, Creo,
Todos y la UCN. El representante del PAN señaló que espera que la inspección electoral realice las investigaciones correspondientes y sancione a estos partidos antes de que se inicie la convocatoria, cuando oficialmente se entraría a la contienda electoral. Presentamos una denuncia por campaña anticipada contra 6 partidos políticos, con copias, con sede de todos los anuncios televisivos, con fotografías de todas las vallas que hay en las carreteras, con las piedras pintadas, los árboles también pintados, las carreteras y los puentes masacrados con pintura electoral. Pero toda esta campaña anticipada está hecha en forma engañosa, tratando de engañar al Tribunal Supremo Electoral, que lo único que están haciendo es pidiendo afiliación, pero bien que en muchos casos están el nombre del partido, están los colores del partido, están los símbolos del partido. Y el Comité Pro Formación del Partido Productividad y Trabajo presentó al menos 11.900 afiliaciones anómalas, según informó el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que luego de comparar las firmas de los supuestos adherentes con las del Registro Nacional de las Personas, resultó que no coincidían. El comité buscaba alcanzar el número mínimo de afiliados para poder así participar en las próximas elecciones como partido político, y la presentación de hojas de afiliaciones se incrementó masivamente. Este sería el segundo partido que registra firmas alteradas de sus afiliados. La semana pasada, el Partido Libertador Progresista registró 12.000 afiliaciones anómalas. La falta de recursos podría ocasionar problemas en los preparativos para las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral asegura necesita 189 millones de quetzales más. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con jefes de bloque del Congreso de la República para buscar apoyo financiero para las próximas elecciones. Dentro del presupuesto, el Ministerio de Finanzas le asignó al Tribunal Supremo Electoral 500 millones, pero el magistrado presidente asegura que necesitan 689 millones para poder llevar a cabo el proceso electoral, entre estos porque se buscará ampliar la cobertura. El Ministerio de Finanzas se comprometió a entregar 140 millones de quetzales en la próxima semana, mientras que los 189 restantes estarán pendientes que sean aprobados ya sea por el Congreso de la República a través de bonos o bien que el Ministerio de Finanzas haga alguna transferencia. De acuerdo con el magistrado presidente de esto, pues esperan que realmente se les cumplan porque ya están atrasados en los tiempos y podrían tener algunos problemas de empadronamiento y con los centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral debe arreglar precisamente para que todo esté listo para septiembre de este año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y María José Mancilla. Corte comercial y al volver, informe del Grupo de Apoyo Mutuo registra a 2014 como el año más violento de 7 analizados. Así es, Alejandro. Además, pareja de nicaragüenses fue capturada por el delito de lavado de dinero. Esto y mucho más porque el que a la tarde vale la pena estar bien informado.